Amigos de Fortnite Trade Solution que se han conectado desde las 24 provincias del país. Tenemos aquí hoy día esta gran charla magistral que, como ustedes saben, mes a mes realizamos con un personaje clave en el desarrollo privado, empresarial y también desde la parte pública. Y hoy día tenemos un personaje bastante especial en el sentido que ha aportado y desarrollado con su visión y liderazgo tanto desde la esfera privada. Él es empresario forjado desde la cancha gremial, empresarial, desarrollando y articulando políticas públicas desde la parte privada, primero como empresario en favor del sector productivo, y ahora también en su calidad de asambleísta nacional. Me refiero al caballero, al señor Henry Kronfle. Qué gusto, Henry, verte aquí conectado y compartir con empresarios de todo el país. Antes de darle paso a Henry, permítame hacerle una breve introducción. Usted está conectado ahorita con emprendedores, empresarios y estudiantes de las 24 provincias del país. Con muchas de estas personas en nuestra empresa, en Fortnite Trade, hemos venido asistiendo para que puedan participar y generar y dar sus primeros pasos en los mercados internacionales. Por ejemplo, tenemos aquí empresarios que han viajado con nosotros a Panamá, han hecho con nosotros negocios en Panamá, han viajado con nosotros hace poco, estuvimos en Madrid, en la Food Attraction, colocando desde la parte privada, Henry, fomentando el tema de lazos, de exportaciones y de comercialización con Europa. Hemos formado también empresarios que han tenido la oportunidad de hacer negocios a través de nuestra firma con China, importando y desarrollando líneas directas de importación. Es decir, aquí tenemos a personas que están involucradas al 100% en la parte empresarial. Hemos decidido, querido Henry, invitarle a usted porque usted tiene una visión bastante completa, empresario 100% y ahora desde la parte política también. Usted ha sido precursor también del desarrollo del fomento empresarial desde la parte y la visión legislativa. Y más bien, Henry, queremos escucharlo y que comparte usted su visión como legislador partiendo de toda esta experiencia como gerente, propietario y empresario, de lo que usted está en este momento aportando y desarrollando desde la Asamblea Nacional justamente para incentivar a estos jóvenes que tienen conectados, a estos empresarios que están conectados, a estos agricultores que están conectados en todo el país para saber su visión y orientación. Qué gusto tenerlo aquí en el grupo de estudiantes, amigos y empresarios de Fortnite y de todo el país. Bienvenido, Henry. Bueno, muchas gracias, Andrés. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta breve pero importante conferencia. He tratado de enfocar la misma explicando un poco los conceptos económicos del país y luego resolviendo lo que mucha gente cree que en este Ecuador no se puede hacer, que es realmente poner en orden a las finanzas públicas con liquidez, sin necesidad de subir impuestos, controlando el gasto, por supuesto, y haciendo las obras de inversión. Es decir, un presupuesto general del Estado que no puede ser un listado de pagos a una burocracia, sino más bien un mecanismo de desarrollo para generar bienestar y progreso a los ciudadanos. Y eso es lo que voy a tratar de explicar desde el punto de vista económico de lo que se debería de hacer por parte del gobierno y de lo que se puede hacer también por parte de la Asamblea, que genere justamente esta capacidad de tener dinero, porque finalmente con dinero se mueven las cosas, y por ende de poder generar con ese dinero una distribución importante, justa y correcta de esos recursos para generar desarrollo y sobre todo preocuparse de la gente más pobre del Ecuador. Básicamente así voy a enfocar mi conferencia y quiero comenzar la misma primero definiendo cuáles son los temas legales y constitucionales que requiere cualquier gobierno cumplir en cuanto a las reglas de la macroeconomía, de la economía del país. Y hay una regla fundamental en esto. Y esa regla es que los ingresos permanentes tienen que ser mayores a los gastos permanentes. ¿Qué quiere decir ingreso permanente y qué quiere decir gasto permanente? Ingreso permanente voy a reducirlo en un solo concepto: los ingresos por tasas, por contribuciones, por impuestos. Y el gasto permanente lo voy a reducir a un solo concepto: los salarios de la burocracia. Es decir, no puede haber más gasto en salario de lo que hay en lo que se recauda por estos impuestos, tasas y contribuciones. Esa es una regla constitucional y legal para poder definir el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿por qué el país cae en los famosos déficits fiscales? El país cae en los déficits fiscales porque el ingreso no permanente, es decir, el ingreso petrolero y minero, por simplificarlo, nunca es mayor
al gasto no permanente. ¿Y cuál es ese gasto no permanente? Es el gasto que puedo hacer o no puedo hacer. Entonces, por eso se llama no permanente. Es un gasto, por ejemplo, en las obras de infraestructura. Se llama gasto de inversión. Eso es lo que contempla el Plan Anual de Inversiones en el Ecuador. Entonces, claro, en un país en donde se necesita siempre obras y siempre servicios, infraestructura, es muy importante poder tener un ingreso que supere ese gasto. Y ahí es donde yo siempre he dicho, hay que incrementar nuestra producción petrolera y hay que hacer una minería también sustentable y sostenible. Hoy hay las altas tecnologías, muy altas tecnologías, que reducen prácticamente a cero el impacto ambiental, que son tecnologías que las usa el mundo entero, porque los recursos no pueden estar bajo de la tierra y la pobreza sobre la tierra en los habitantes. Y eso se puede, con una mitigación a cualquier daño ambiental, se puede producir también. Entonces, ¿cuál ha sido el problema del Ecuador? El problema del Ecuador ha sido que el gasto de salarios dicen que es rígido, es decir, no se puede recortar, eso es lo que yo escucho y ustedes también escuchan de los diferentes ministros de Economía que nos dicen eso, es imposible recortar el gasto. Entonces resulta que el ingreso tampoco se puede subir porque prometimos duplicar la producción petrolera y ha disminuido en la realidad la producción petrolera, más allá de las paralizaciones y los desmanes que han existido en el país y la falta de inversión en una empresa pública petrolera que ni siquiera rinde cuentas al país. No hay ni balances auditados de Petroecuador. Y por el otro lado dicen entonces el ajuste está ya sea en más deuda para con esa deuda hacer infraestructura o el ajuste está en recortar la infraestructura. Grave error. Nosotros como país no podemos, los ciudadanos, trabajar y pagar los impuestos para que los impuestos vayan al piponazgo o a la burocracia. Claro, necesitamos gente que trabaje en el Estado, pero necesitamos más obras y nos debemos de preocupar más que las obras sean lo principal y lo más importante. Y por eso dije al principio que el presupuesto general del Estado no puede ser una lista de pagos de salarios y no un mecanismo de desarrollo en las obras de infraestructura y en las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y de ahí que hay varias fórmulas para obtener este resultado. Vamos a hablarlo en lo conceptual y después lo vamos a hablar concretamente, porque a mí no me gustan estas charlas que lindo el concepto, pero no veo cómo puntualmente generar lo que usted está diciendo, señor Kronfeld. Entonces, permítame primero el concepto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Obviamente reducir el gasto. Ya vamos a ver cómo. Si se reduce el gasto, hay más liquidez. Y si hay más liquidez, entonces se puede usar el dinero para hacer obras, siempre. Hay que reducir el gasto. Hay que incrementar la recaudación, no tributaria. No tributaria. Ya vamos a ver por qué no. La recaudación, por ejemplo, petrolera, la recaudación minera. Tributaria no, porque entonces si vamos a quitar del dinero al bolsillo de la gente, que lo administra mejor que el gobierno, hay que ser claro en esto, entonces la gente al no tener dinero no puede comprar, las empresas no pueden vender, entonces no generan IVA, no generan impuesto a la renta, finalmente la recaudación cae con el alza de impuestos, no hay la inversión, no se generan las plazas de trabajo, el empleo cae, sube el AMPA, sube la delincuencia, se genera inseguridad, es decir, es un círculo vicioso. Hay que reactivar la economía haciéndola crecer para generar un círculo virtuoso que bajando impuestos se tenga como resultado un crecimiento económico que en la recaudación tributaria se vea reflejada en más tributos para el Estado, pero no en más impuestos, sino en más recaudaciones. Entonces, si usted sube el ingreso permanente mucho y sube poquito el gasto permanente, va a tener liquidez. Si sube el gasto permanente y baja, perdón, si baja el gasto permanente y sube el ingreso, va a tener liquidez. Si sube usted el ingreso petrolero y minero y baja las obras, va a tener liquidez. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Hay que subir las obras, no hay que subir los tributos, hay que controlar y bajar los gastos y hay que subir el ingreso por el no permanente por los ingresos del petróleo y de la minería. Entonces, claro, suena maravilloso poder hacer eso. ¿Cómo se hace?
Y la respuesta es con dinero. Entonces la gente me pregunta, ¿con dinero cómo? ¿Más deuda? No necesariamente. Y quiero decir esto con claridad, porque mucha gente piensa que endeudarse es malo. Endeudarse no es malo si la deuda es un mecanismo de desarrollo. Es decir, si yo me endeudo para poner una fábrica y luego la producción de la fábrica me permite pagar la deuda fue excelente. Si yo me endeudo para comprarme un carro, el carro se me daña, de repente después de unos años ya no tengo carro y no tengo dinero para pagar la deuda fue pésima. Entonces la deuda tiene que ir enfocada siempre en mecanismos de inversión y de fuentes de repago. Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a obtener liquidez en el Ecuador? ¿Cuál es la función del gobierno para obtener liquidez? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se tiene que hacer desde el punto de vista legislativo para fomentar esa liquidez? Y ahí es donde me voy a concentrar puntualmente para no hablar pajaritos en el aire en esta conferencia. Entonces, hay dos maneras de tener liquidez. Usted puede ahorita no tener plata y entonces necesita plata porque está pasando una enfermedad. Eso es un proceso coyuntural. Es decir, hoy tengo una enfermedad, no tengo el dinero para curarme, tengo que ver cómo consigo plata para curarme. Esa es una liquidez coyuntural. Y hay la liquidez estructural. ¿Cuál es esa liquidez estructural? Es decir, nunca me alcanza el salario que gano para los gastos que tengo. Tengo que pagar las escuelas de mis hijos, tengo que pagar los doctores, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar la educación, tengo que pagar una serie, vestirme, comer, etc. Entonces, todos estos gastos resulta que mes a mes no me he enfermado, pero resulta que no me alcanza el ingreso y esa es una iliquidez estructural que hay que corregirla con liquidez estructural. Y entonces por eso quiero separar lo coyuntural, que es la situación que vive hoy el país, que hay que corregirla de manera inmediata, y lo estructural, que también lo vive el país, pero que son medidas que hay que corregirlas y que el efecto de esas medidas pueden ser a largo plazo. Okay. Vamos a entrar entonces cómo obtengo dinero en la economía ecuatoriana de manera urgente por la coyuntura, porque salimos de una pandemia, porque estamos afectados económicamente, porque no hay dinero. Ustedes escuchan que no hay medicinas, no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, nunca hay dinero. Entonces, hay varias medidas que se pueden tomar para ese efecto. Comienzo con lo que dije antes en la introducción económica, que es un presupuesto general del Estado. No puede ser una lista de pago justamente de sueldos y salarios y un mecanismo de desarrollo para el Ecuador. Entonces, lo primero que hay que hacer es un presupuesto general del Estado que se enfoque en seguridad, que es el primer problema que tenemos todos los ecuatorianos, en salud y en educación. Hay que enfocar ahí el gasto, es decir, esto es lo primero que necesito enfocarme. Y entonces, ese presupuesto general del Estado tiene que reorientar el gasto en esos tres rubros como principal rubro para cumplir con lo principal, que es por supuesto la vida, ¿no? La salud, la seguridad, no solamente la seguridad física, la seguridad en todo sentido, y la educación, que es el pilar fundamental para que cualquier sociedad camine adelante. Hago un paréntesis. Cuando me decían por qué un pueblo que la mitad del pueblo está en Estados Unidos y la mitad del pueblo está en México y es el mismo pueblo, es la misma idiosincrasia, es la misma cultura, ¿por qué ese pueblo de un lado son ricos y del otro lado son pobres y son las mismas familias? Bueno, porque el sistema funciona de un lado y el otro lado no funciona. ¿Y cuál es el sistema? Me preguntaba la gente. Muy sencillo. Dos pilares se construye el sistema: la buena política pública y la educación. Si no hay buena política pública y no hay educación, no hay crecimiento económico. La arquitectura del crecimiento económico es el desarrollo económico. Pero tienen que existir esos dos pilares. Por eso digo, salud, seguridad, educación. Ahí hay que enfocar el presupuesto general del Estado y reorientarlo ahí. ¿Qué otras cosas puede hacer el gobierno? Titularizar en la parte coyuntural los flujos futuros de las diferentes áreas de las cuales el Estado sabe que va a recibir un ingreso. El Estado sabe que va a recibir un ingreso petrolero, puede titularizar mañana los flujos futuros del petróleo, puede titularizar los flujos futuros de la electricidad. Es que usted va a decir, claro, si hoy lo hace el dinero hoy, mañana no habrá dinero. No, es que se titulariza proyectando el ingreso, pero también proyectando el gasto.
y proyectando el crecimiento poblacional que proyecta dos cosas, la utilización de la energía y también el consumo, y por lo tanto el gasto y la facturación. Entonces, ¿se puede proyectar eso? Sí. ¿Se puede titularizar eso? Sí. El Ecuador puede vender inclusive bonos de energía limpia porque nuestro país es abundante en agua y la mayor cantidad de la energía se produce a través de hidroeléctricas que se consideran energías limpias, además no tienen impacto ambiental y por el otro lado son baratas. Entonces, hay una forma de titularizar para tener liquidez coyuntural, electricidad y petróleo, y por el otro lado, la reorientación del presupuesto general del Estado. ¿Qué hay que hacer en materia de deuda? En materia de deuda tenemos que hacer, por ejemplo, en deuda externa voy a hablar primero, una renegociación de los plazos de la deuda y de la tasa de interés. Hoy me van a decir, pero ¿cómo vamos a ir a una renegociación de tasa de interés si los intereses han subido? No es el momento de renegociar intereses, pero siempre es el momento de renegociar plazos. Si una deuda de 100 la tengo que pagar en 10 años, tengo que pagar 10 por año. Si una deuda de 100 la puedo pagar en 20 años, tengo que pagar 5 por año. Me ahorré 5, es decir, tengo 5 dólares más de liquidez. Entonces, una manera de obtener liquidez es la renegociación de la deuda, prolongando los plazos y bajando las tasas. Hoy no se puede bajar los plazos, no importa, vamos a los plazos. Eso es deuda externa. ¿Qué pasa con la deuda interna? Y aquí la pregunta es, la deuda externa, el pago de la deuda externa, ¿de alguna manera dinamiza la economía? Y la respuesta es no. Puede abrir fuentes para nueva deuda, sí, pero dinamiza, tiene un impacto dinamizador en la economía y la respuesta es no. Pagar deuda interna sí dinamiza la economía, porque si hay un proveedor del Estado, mañana un constructor que hace una carretera y se le paga, obviamente que el tipo va a poder entonces hacer las inversiones, tener los empleos que requiere, seguir ganando contratos, darle la vuelta al dinero, seguir construyendo carreteras en el país. Entonces, es importante la deuda interna. ¿Y qué pasa si no hay dinero para pagar una deuda interna? Bueno, la deuda interna, parte de la deuda interna como mecanismo coyuntural de generar liquidez, se puede pagar, por ejemplo, con certificados de abono tributario que el gobierno puede emitir y que sean negociables y redimibles con instituciones del propio Estado. Es decir, si yo mañana tengo una deuda de impuesto con el SRI, agarro el papel que me da el gobierno como parte de mi pago y lo transfiero al SRI y me lo tiene que aceptar por el valor que está el papel. O voy a la bolsa de valores, viene alguien y me compra y me da la liquidez y uso esa liquidez para hacer compras, por ejemplo, de materias primas afuera, porque no puedo pagar con certificados de bono tributario, con una tasa de descuento. Pero son mecanismos que el Estado sigue moviendo la economía, permite el pago de la deuda interna, los proveedores se pagan, entonces da la vuelta el dinero en la economía y es una forma de tener liquidez coyuntural también. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, se pueden hacer en cosas coyunturales? Estas, voy a decir de alguna manera, son cosas coyunturales y estructurales. Estas dos que voy a decir son tanto coyunturales como estructurales. Y, por ejemplo, son las concesiones o las alianzas público-privadas. Es decir, yo mañana tengo una hidroeléctrica. Yo no la voy a vender como Estado y voy a perder la infraestructura porque la voy a privatizar. La concesión a una asociación estratégica, concesión a través de una alianza público-privada. ¿Y qué pasa con el privado que entra a manejar? El privado entra a manejar con a lo mejor regulado, si hay un sector regulado con las tarifas, el privado va a ser mucho más eficiente y se transfiere los empleados del sector público al sector privado. Entonces se le quita una carga de gasto al Estado en la nómina del Estado, porque ya esos trabajadores son pagados por la empresa privada que a su vez va a cobrar el servicio y va a ser mucho más eficiente y va a ser menor la tarifa porque es mucho más eficiente en la administración. Entonces, se optimizan los servicios, bajan el costo de los servicios a precios justos, por ejemplo, y no a precios inflados por una ineficiencia burocrática, migra el personal del sector público al sector privado y obtiene por la concesión de manera inmediata el Estado recursos. Entonces, ¿eso es estructural? Sí, porque hay que hacer concesiones poco a poco y a largo plazo. Y es coyuntural también, porque la concesión, el año que la hago, recibo una fuerte suma de dinero que me permite capear el temporal de iliquidez que esté viviendo el país. ¿Qué pasa con la burocracia formal? Por ejemplo, los contratos que son eventuales en el Ecuador. Se estima que hay más de 40.000 contratos eventuales en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esos contratos eventuales para explicar de jóvenes? Quiere decir contratos que
por un efecto de una situación, es decir, voy a poner un ejemplo de un banquete en un hotel. Entonces, el sábado en la noche hay un banquete en un hotel, entonces se necesitan 200 saloneros, pero el domingo en la mañana esos 200 saloneros no se necesitan porque no hay el banquete. Entonces, trabajan por una eventualidad, por algo que pasó. Esos contratos eventuales en el Estado, desafortunadamente, se han vuelto permanentes, es decir, se renuevan y se renuevan y se renuevan y se renuevan. Lo que era una eventualidad, a lo mejor se tuvo que contratar más gente en el 2016 por el terremoto, sigue esa gente trabajando y ya no tiene nada que hacer, pero le renuevan el contrato. Esos contratos deberían determinarse cuando las fechas del contrato de la última renovación, llamémoslo así, llega a término y ya no renovarse más. Eso no quiere decir despidos, ojo, en el sector público. Eso quiere decir no renovación de contrato, que no es lo mismo que despido. Por lo tanto, el Estado no tiene que pagar indemnizaciones. Y entonces libera una carga de salarios el Estado de un piponajo que los impuestos de la gente no puede ir para mantener ese piponajo que realmente no tiene función alguna ya cuando pasa la eventualidad. Entonces, es muy importante entender que ahí puede haber una reducción de la nómina del Estado que genera también una liquidez coyuntural, pero que al mismo tiempo estamos arreglando un problema estructural. ¿Qué cosas son estructurales también? ¿Por qué el presupuesto general del Estado no tiene una cuenta, llamémosla así, en base a preasignaciones? ¿Qué quiero decir? Tiene mute el micrófono, Henry. Perdón, ¿me escuchan ahí? Ahí lo escuchamos bien. Sí. El micrófono que nos está interrumpiendo, perdón. Si es tan amable apagar el micrófono para poder, lo estoy escuchando a alguien hablar aquí. Bueno, el tema es, esa cuenta única es un problema. Una cuenta única en el presupuesto general del Estado es un saco roto, ahí llega todo. Entonces, el gobierno dice es plata mía, el gobierno autónomo descentralizado, la alcaldía, la prefectura, la junta parroquial dice plata mía, el otro dice, el Ministerio de Finanzas dice plata mía. Esa cuenta única es un problema grave. Deberíamos de cambiar la estructura del presupuesto general del Estado para volver a las preasignaciones presupuestarias. ¿Cuál va a ser la asignación en salud? Entonces definir, ahí está el dinero de salud. ¿Cuál va a ser no una cuenta que es un saco roto? Es decir, un presupuesto, lo que se denomina base cero. No un presupuesto como hoy, que es un presupuesto autoritario. Vienen grandes genios a decirnos a nosotros en el país ahora, esto es lo que tenemos que gastar, 35.000 millones de dólares. En base a que tengo todos estos gastos, todo este personal. A ver, señor, y si eso no se necesita, si ya no se necesita una agencia aeroespacial para lanzar satélites al espacio, ¿por qué tenemos que seguir con ese ministerio? Entonces, un presupuesto, como yo les digo, de base cero, no autoritario, con preasignación presupuestaria y no con una cuenta única, sino con preasignaciones presupuestarias. ¿Qué otras cosas se pueden dar de manera estructural? Las tasas de interés abriendo la competencia. Las tasas de interés tanto de la banca pública como de la banca privada. Eso va a generar mayor liquidez y oxígeno justamente a los empresarios, a los emprendedores, a los jóvenes. El acceso a crédito con competitividad en el sistema bancario para poder entonces desarrollar y fortalecer los emprendimientos. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? Y ya lo voy a explicar aquí desde el punto de vista legislativo y de gobierno, ejecutivo. Por ejemplo, hemos hecho una propuesta nosotros hace poco como partido que no tiene que ver nada con la bandera del partido ni con el símbolo del partido. Es una propuesta para todos, que es duplicar lo que reciben por rentas los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, para los que no saben, reciben por rentas el 10% de los ingresos no permanentes y se distribuyen según una fórmula de distribución. Y reciben el 21% de los ingresos permanentes y también se distribuyen a través de una fórmula de distribución. Si duplicamos eso y le quitamos al gobierno central
ese dinero, le quitamos también las obras que tenía que hacer el gobierno central con ese dinero. El efecto para el gobierno central es cero. No tengo el dinero, pero ya no tengo que hacer esas obras. Entonces, ¿qué pasa cuando esas obras van a los gobiernos autónomos descentralizados? Se ejecutan más rápido. Y el gobierno autónomo descentralizado también tiene mayor y mejor conocimiento con el ciudadano, porque el gobierno central no es el que está cerca del ciudadano, es el alcalde, el presidente de la junta parroquial el que está cerca del ciudadano y que sabe qué hacer con ese dinero en su provincia, porque conoce mejor que el gobierno central la necesidad de esa provincia, de esa ciudad o de esa parroquia. Eso genera dinamismo económico, velocidad de rotación y eso genera liquidez. Ahí hago un paréntesis desde el punto de vista legislativo. ¿Qué hicimos nosotros de la Asamblea? ¿Cómo colaboramos con la liquidez? Envié un proyecto de ley personalmente en donde elegimos por qué los gobiernos autónomos descentralizados cobran IVA, mandan el IVA al gobierno central y el gobierno central le devuelve el IVA tarde, mal o nunca. No, señor, ya el IVA no se va a mandar al gobierno central. Punto. Gracias a Dios pasó el proyecto de ley y hoy está vigente. Eso hace que los gobiernos autónomos descentralizados de manera estructural, ya todos los meses, tengan más liquidez porque no tienen que cobrar el IVA, mandar el IVA para que les devuelvan el IVA. El IVA que cobran se queda, en vez de que se vaya y que regrese, porque tenían que hacer compensación. Se hace la compensación del IVA con el gobierno central, por supuesto, pero no se envía para que tarde mal o nunca lo regrese. Entonces, es importante que ustedes sepan que eso también dinamiza la economía y le genera liquidez. Estas políticas que ya también las voy a explicar. Aquí hice un paréntesis porque estoy explicando un proyecto de ley de la Asamblea que genera en la práctica liquidez. Y eso es muy importante. IES. ¿Qué es el IES, señores? Veamos lo que es el IES. El IES es el Seguro Social. Y resulta que entre los trabajadores y los empleadores pagamos más del 21% de nuestro ingreso como un impuesto a la seguridad social. Y usted hable con la gente. Jóvenes, hablen con la gente, chicos. Pregúntenle si les funciona el IES, si reciben una atención de calidad, si hay medicinas en esos hospitales, si hay citas. Es un desastre. Entonces, ¿por qué el IES no puede también ser un mecanismo para generar mejores hospitales para los afiliados y los jubilados? Porque el IES realmente es dinero privado, no es dinero público. Y invertir justamente en un sistema de calidad. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, se puede titularizar también la cartera del IES. El IES da préstamos y eso, el IES da préstamos a través del BIES, que es el banco del IES, pero hay cartera por cobrar que vale una fortuna, más de 7.000, 8.000 millones de dólares. Si se hace una titularización ordenada de esa cartera, se pueden tener recursos para hacer inversiones urgentes, por ejemplo, ahora que pasamos una pandemia, o por ejemplo, en todas las enfermedades crónicas no contagiosas que han empeorado en el Ecuador por efecto de solo atender la pandemia. ¿Cuánta gente muere de infarto porque tiene hipertensión? Es una enfermedad crónica no contagiosa. La obesidad es una enfermedad crónica no contagiosa. La diabetes es una enfermedad crónica no contagiosa. Entonces, si podríamos tener esos recursos para poder agilizar, por ejemplo, en salud, y poder atender justamente estas enfermedades que muchas veces son catastróficas, como el cáncer, etcétera, que no son contagiosas, entonces podríamos titularizar cartera para poder atender estos temas. La focalización de los subsidios, eso es una medida estructural de liquidez. Por ejemplo, dejar el subsidio al transporte pesado, al gas en bombona, al sector pesquero pequeño, agricultor pequeño y ganadero pequeño, pero no a diestra y siniestra, pues la diestra y siniestra a la gasolina a todo el mundo, pues la gasolina no puede tener subsidio para todo el mundo. El diésel, por supuesto, en bombona puede tener un buen subsidio, para el transporte pesado puede tener un buen subsidio, para la maquinaria agrícola puede tener un buen subsidio, pero no es que alguien se compre un carro de $80,000 a diésel y tiene subsidio en el tanque de diésel. Pues. O sea, entonces hay que focalizar los subsidios. Luego, hay que dinamizar sectores para generar liquidez. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el sector del turismo está dinamizado en el Ecuador o está reprimido después de una pandemia? Por supuesto, está reprimido. Los hoteles casi quiebran. Despidieron a la gente, no había cómo mantener, no había toda la cadena de turismo,
la gente que eran guías turísticos, la gente que hacía de intérpretes para la gente que no hablaba español, el turismo de aventura, las embarcaciones que se rentaban, los automóviles que se rentaban, los cuartos de hotel, los restaurantes que están atados a eso, la diversión. Entonces, ¿cómo se genera liquidez estructural? Bueno, hay que dinamizar esa economía. ¿Cómo? Obviamente apostando al sector, reduciendo impuestos, por ejemplo, y apostando al crecimiento. Vuelvo y les repito, el sector turístico, el sector hotelero, el sector de aventura. Es muy importante. ¿Qué otros mecanismos importantes de liquidez estructural? Lo que se denomina el drawback, y Andrés sabe muy bien lo que es el drawback, porque es un exportador que paga impuestos para comprar sus materias primas en el Ecuador, no puede trasladar esos impuestos cuando exporta. El exportador no puede cobrar IVA en su factura. Por lo tanto, no puede absorber dentro del costo de su venta el IVA que pagó. Y tiene que haber un mecanismo que le devuelva el IVA para que pueda crecer en su negocio, generar las plazas de trabajo y aumentar su facturación siendo más competitivo. Estos son mecanismos de liquidez estructurales. Pongo un caso de esto. Exportación de atún, de banano. O sea, si vemos los productos estrella en el Ecuador, son los productos que mayormente se exportan. ¿Qué más se necesita para generar liquidez estructural? Obviamente, crédito por la banca pública, oportuno, con tasas bajas, de largo plazo, sector agrícola, sector ganadero, sector de la pesca artesanal. Hago otro paréntesis y aquí meto la legislatura. ¿Qué hicimos nosotros para dinamizar estos sectores y generar economía desde la Asamblea? Pusimos un proyecto de ley para que a los pequeños ganaderos se les dé pajuelas de alta calidad para mejorar el ganado. Si se mejora el ganado, se mejora la leche, se mejora la carne, se produce más leche, se mejora la calidad de la carne, se puede hasta pensar en exportar esos productos. Por ejemplo, el sector agricultor, semillas de alto rendimiento certificadas que produzcan más por hectárea el agricultor. Eso se puede dar, se puede regalar como gobierno. Eso no cuesta nada al sector agricultor para desarrollar. Acuérdense que el sector agricultor en el Ecuador trabaja el 50% del país en la agricultura y en la ganadería y en la pesca. El 50% del país. Y de ahí comemos el 100% de los ecuatorianos. Entonces, hay proyectos de ley que están enfocados en el Congreso, que ya se presentaron y que se están tratando justamente para obligar a dar pajuelas de alta calidad, semillas de alto rendimiento, y en el sector de pesca artesanal, un buque, por ejemplo, de georreferenciación que permita a los pequeños pescadores que salen hasta 12 millas en el mar no perderse, localizar dónde están los cardúmenes y poder hacer más eficiente y más segura la pesca. ¿Ya? ¿Qué otro tema se necesita? Tiene apagado el micro. Hola, disculpe, En tiene este por el país, micrófono. me escucharon lo de hay que incrementar la producción petrolera, porque desafortunadamente en este país se piensa. No le escuchamos, por favor, si puedes repetir. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya. Decía yo que hay que incrementar la producción petrolera y minera, y eso es una medida de liquidez estructural. Y la producción petrolera y minera, hoy en día existe suficiente tecnología, última tecnología, para mitigar cualquier daño ambiental y no dejar la riqueza bajo la tierra, no hacer daño ambiental. Al contrario, hay tecnologías ahorita que inclusive mejoran la calidad del campo una vez que se hace la reforestación, etcétera, y se puede incrementar la liquidez de manera estructural aumentando la producción petrolera y minera, que es tan importante para el Ecuador. ¿Qué otras cosas se necesitan hacer, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo? Y muchas cosas de estas también se pueden hacer desde el punto de vista del Ejecutivo. Hay que ampliar la frontera del empleo. Tenemos un código laboral obsoleto en el Ecuador, 1938. Yo hago una pregunta. ¿Por qué el Ecuador no permite que se trabaje por horas? ¿No se podría trabajar por horas con la carga proporcional a las horas trabajadas
sin perder esos derechos adquiridos sobre esas cargas proporcionales legales existentes actualmente, la aportación de la seguridad social por hora trabajada, las vacaciones por hora trabajada, si se hace una prórroga del 13º o 14º por hora trabajada, se puede hacer perfectamente algo proporcional sin perder ningún derecho adquirido. O sea, no hacer algo ni regresivo, ni precarización, ni nada. Pero ¿por qué no se hace una reforma laboral en ese sentido? Hay que trabajar en eso. Agenda tanto del gobierno como legislativa, ¿no? Es importante. Ustedes que son emprendedores jóvenes, hay que reenfocar los negocios privilegiando la tecnología y la innovación. ¿Cuánto campo no hay en el Ecuador con gente preparada en este momento para poder hacer negocios digitales, negocios de plataforma, innovaciones en todo el área de web pages, en todo el área de telecomunicaciones, en el marketing digital? Hay una serie y una cantidad de negocios que no son de grandes inversiones en servicios digitales que el Ecuador ha desaprovechado totalmente. Eso puede generar, es un cambio en la matriz productiva hacia las nuevas tecnologías y innovación que necesita el país. Así como necesita también el país, algo muy importante, lo tengo que decir, el país necesita seguridad jurídica, pero más que seguridad jurídica necesita el país certeza jurídica. Desde la Asamblea trabajamos en el arbitraje internacional y se tiene que consolidar el arbitraje internacional. Yo promoví arbitraje internacional desde la Asamblea Nacional, porque si tenemos que fomentar la inversión extranjera directa en el Ecuador, no puede ser el Ecuador con sus tribunales juez y parte sobre una inversión extranjera. Tiene que haber un tercero que dirima en caso exista un conflicto. Por lo tanto, tenemos que basarnos en el arbitraje internacional. Eso es una agenda muy importante, lo tengo que decir, para generar economía y liquidez. ¿Y qué es la seguridad jurídica y por qué yo hago énfasis en la certeza jurídica? Y les voy a poner un ejemplo, ya para ir cerrando la conferencia. Seguridad jurídica es que la ley del lunes se cumple el lunes, la ley del martes se cumple el martes, la ley del miércoles, que es otra, se cumple el miércoles. La ley del jueves, que es otra, se cumple el jueves, pero yo no sé cuál va a ser la ley del sábado. Entonces yo puedo decir, en mi país hay seguridad jurídica, sí, porque la ley se cumple. ¿Hay certeza jurídica? No, porque no sé cuál va a ser la ley del sábado. Entonces, dicho esto, ¿cómo se pueden hacer inversiones de largo plazo si en el Ecuador no hay certeza jurídica? ¿Qué otros temas influyen sobre la economía? La salud, pues, porque la vida es primero. Si usted no está saludable, usted no puede de ninguna manera trabajar. Entonces, el tema de salud es un tema fundamental atado al tema de la economía. Y perdón, es el primer tema que tenemos que cuidar como país. La vida es lo primero, olvídense de lo demás. La vida es lo primero. ¿Qué se necesita para la vida? Garantizar también la vida, no solo a través del sistema de salud pública, sino a través del sistema de seguridad del país. Miren, el fin de semana ha sido el más violento en la historia del Ecuador, con 21 sicariatos desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la noche. 21 sicariatos. Ha sido el fin de semana más sangriento en la historia del Ecuador. Entonces, ¿hay que fomentar la seguridad? Sí. ¿Hay que fomentar la salud? También. Nosotros hemos propuesto varios proyectos de ley, ¿no? Para justamente fomentar el tema de salud, para garantizar a través, por ejemplo, y acabamos de poner un comunicado muy fuerte, Andrés lo sabe, contra el CERCOP, porque no se puede volver el CERCOP, en vez de ser ese servicio de compras públicas, un servicio para agilizar la compra pública, se está volviendo un servicio para entrampar la compra pública y no dejar actuar a los gobiernos autónomos descentralizados y a todas aquellas autoridades que necesitan pasar por ese portal para hacer sus compras públicas. Entonces, hay que garantizar las medicinas, hay que garantizar las camas por cada 100.000 habitantes, las atenciones médicas, los quirófanos, las instalaciones, los médicos. Por eso hablo de preasignaciones presupuestarias. La salud tiene que ser uno de los ejes de las preasignaciones presupuestarias, las ambulancias con respuesta rápida. Y por supuesto, la seguridad. Porque si bien es cierto, oímos que el país está con delincuencia organizada nacional e internacional, y que hay vacunas, y que hay esto y que hay el otro, sigue siendo el robo, sigue siendo la violación, sigue siendo el homicidio y sigue siendo el secuestro los 4 delitos más importantes y que se dan con más frecuencia en el Ecuador.
¿Qué hemos hecho para garantizar, tratar de garantizar de alguna manera más tranquilidad en la población? También desde la agenda legislativa, porque sin seguridad no hay economía, así como sin salud no hay economía, hemos propuesto proyectos de ley, por ejemplo, para tener mano de hierro en contra de los delincuentes. Y en uno de los proyectos que promulgamos, que es parte de un desarrollo económico, es justamente la posibilidad de tener tenencia y porte de armas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Mucha gente, esto es un debate, mucha gente dice, no, es que no puede tener la gente armas. A ver, señores, hoy en día los delincuentes tienen armas, las armas no están registradas, los delincuentes son delincuentes, no tienen un perfil para poder portar un arma, están libres en las calles armados y la gente de bien está tras las rejas en su casa. Esa es la verdad del día. Y están desarmados. Entonces, una medida disuasiva, es decir, que piense dos veces un delincuente antes de meterse con un ciudadano, porque puede pensar que ese ciudadano tiene un arma y le va a salir el tiro por la culata. Es decir, tratar de asaltarlo va a salir muerto o va a salir herido porque no sabe si una persona tiene un arma. ¿Quién tiene que portar un arma? No cualquier persona. Pues. No es como en el delincuente que cualquiera tiene un arma. El arma tiene que estar registrada. Hay que tener un perfil psicológico de la persona. Tiene que tener un récord policial limpio. Tiene que tener un estudio y una práctica dentro de un polígono para entonces poder tener un permiso y un registro de un arma. Y entonces tiene que haber lo que se llama criminalística en el tema armamentista, que es una ciencia que también es una rama que se desarrolla, si es que existiera pues aquí en el Ecuador ya un proyecto definitivamente aprobado que se está tratando hoy en la Asamblea Nacional para la tenencia y porte de armas. Los países, por ejemplo Brasil, que está ya con una legislación que permite la tenencia y el porte de armas, vean los resultados, cómo ha bajado la delincuencia en Brasil. Entonces, ¿por qué? No porque la gente se está dando de balacera, es que se vuelve un método disuasivo la tenencia y porte de armas. Entonces, se trabaja en la Asamblea, sí, en lo laboral, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad, en los temas de desarrollo, duplicar las rentas de los GATS, que no se devuelva el IVA, que las rentas se paguen de manera automática. Hemos presentado un proyecto de ley para que las rentas no vayan a esa cuenta única y después tarde o mal nunca le repartan las rentas a los prefectos o alcaldes, sino que una vez que entran las rentas, automáticamente se repartan en las cuentas según la fórmula de distribución y se transfieran directamente sin que exista ningún ministro que dé la orden, sino que sea de manera automática. Porque ¿qué pasa hoy? Hay veces, ¿es afín usted el gobierno, señor alcalde? No. Entonces, a usted le aguanto el pago. El de acá sí está bueno. Quiero los votos en la asamblea, entonces pago por este lado, no pago por el lado de acá porque ya sé que no me van a dar los votos. Entonces, hasta es un arma que evita la corrupción y que por el otro lado dinamiza la economía, el poder hacer ese pago de rentas automáticas a los GATS. Entonces, nosotros hemos presentado proyectos que van al pragmatismo, a resolver, a dinamizar desde el punto de vista de la legislatura. No devolución de IVA, rentas automáticas, duplicación de rentas, proyectos en salud, proyectos en educación, proyectos en seguridad, proyectos en materia laboral, sin precarizar, sin ser regresivos. Y entonces eso es desde lo legislativo lo que se puede ayudar para dinamizar la economía. Y por supuesto, nosotros, como ustedes saben, nunca aprobamos con nuestro voto los impuestos, porque creíamos que el país no está para eso y ojalá pronto, sobre todo, esos impuestos que han afectado tanto a la clase media se deroguen porque pasaron por el Ministerio de la Ley y por lo tanto ahí sí la propia Asamblea tiene la potestad para derogar esa carga tributaria que tanto ha afectado a los ciudadanos. No sé, estoy de acuerdo con ese comentario de la mano dura, se necesita mano dura, pero yo dije mano de hierro. Miren El Salvador, si el gobierno, la política de seguridad nacional es del gobierno central, no es de los alcaldes, no de los prefectos, es del gobierno central. Y si no hay mano de hierro, yo estoy de acuerdo con el comentario aquí en el chat, va a ser muy difícil. Se necesita decisión, se necesita un plan, se necesita inteligencia, se necesita a largo plazo, porque no es un tema de corto plazo, se necesitan recursos, por eso hablo de la liquidez coyuntural, para que no nos digan que no hay recursos, se puede usar parte de ese dinero que se puede sacar de todas estas fórmulas que he presentado, justamente para inmediatamente implementar un plan estructural, pero con dinero de la coyuntura y ir adelante. Señores, eso es lo que hay que hacer. No existe, yo con esta frase cierro.
Dejemos de soñar en construir grandes cosas. Estemos despiertos y hagamos las cosas. Eso es lo que requiere el país. Muchos soñadores de construcciones de grandes cosas, en vez de estar despierto haciendo las cosas. Yo soy una persona que estoy despierto haciendo las cosas, no estoy soñando en grandes cosas, porque si me paso la vida soñando, no ejecuto nada. Y bueno, yo les agradezco, espero haber sido claro, espero haber puntualmente expuesto mecanismos de liquidez, mecanismos para obtener dinero, y como les dije, la solución nunca va a ser quitarle el dinero a la gente para que se le lleve el gobierno, porque la gente sabe administrar mejor el dinero que el gobierno, y lo que necesitamos es apuntar al crecimiento económico y no a la contracción económica, al dinamismo, al progreso, al comercio, al empleo, a la inversión, y no a la mala política, a la falta de transparencia, a la corrupción, al ahogar al ciudadano con más impuestos y finalmente a la inseguridad. Entonces, con eso culmino mi presentación. Espero pues haber de alguna manera absuelto sus dudas en cuanto a qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista legislativo, para dinamizar la economía del Ecuador. No sé si Andrés, usted quiere querido, hacer... más bien quiero aprovechar rápido porque yo sé que tú tienes muchas obligaciones, incluso te ahorita para una reunión, pero más bien a nombre de los emprendedores, los jóvenes y los empresarios que nos hemos conectado en esta charla magistral, queremos agradecerte y también reconocer todo tu trabajo, tu dedicación por el país y esa visión pragmática, que es lo que se tiene que resaltar en esta conferencia magistral que has transmitido, donde de manera clara, sin inventar el agua tibia, sino más bien desde tu posición y experiencia como empresario, como generador de empleo en este país, en la Asamblea Nacional, tú has liderado propuestas justamente para trabajar el frente tributario, el frente laboral y desarrollar, como tú muy bien lo decías, un clima de previsibilidad para poder emprender en paz, que es lo que queremos todos los jóvenes que estamos acá. Así que, Henry, querido, quiero aprovechar para agradecer por todo el trabajo que estás haciendo ahora. Sabemos que la parte política es difícil, que tú tuviste que sacrificar la parte empresarial por hacer política y que eso es de admirar y de reconocer aquí a nivel nacional y saber que cuentas con todo nuestro apoyo. Aquí vemos jóvenes que estamos con nuestros emprendimientos, vamos a hacer más por nuestro país. Y más bien, Henry, queremos ponernos a las órdenes para seguir trabajando y aportar con ideas. Lo suyo es de aportar ideas y construir un mejor país, y más bien estamos a las órdenes para poder seguir trabajando y caminando contigo en esa senda de prosperidad y libertad que también promulga Henry en todos tus encuentros y trabajos a nivel país. Estoy para servirles, muchísimas gracias por la confianza, siempre dispuestos a conversar, a dar ideas, a apoyar, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, que es realmente mi fuerte, y siempre a las órdenes. Creo que va a haber una intervención una exposición sobre el tema del seminario político que va a haber en la ciudad, que va a ser sumamente importante con el George Washington University. Les mando un abrazo, creo que va a tomar la palabra el señor Roger Porras. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles una vez más y decirles que estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, Henry. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, amigos queridos, gracias al asambleísta Henry Crofler por haberse sumado. Vemos su espíritu de trabajo y, bueno, nos ha dado un espacio. Lo importante es que el sector empresarial pueda conocer de la mano de un asambleísta toda la gestión que se está trabajando justamente para trabajar en el clima de negocios. Nosotros, los empresarios y los emprendedores, sabemos que tenemos que manejar toda la normativa que se genera desde el legislativo. Bueno, eso tiene un impacto en nuestra forma de hacer negocios y qué bueno que Henry se ha dado el tiempo y los minutos para poder dar su visión a todos nosotros. Eso es lo importante y que se tiene que rescatar. Bien, como muy bien Henry lo decía, ahora vamos a darle paso a un amigo cercano. Él es de la George Washington University, se está conectando justamente ahora, porque se viene aquí en Guayaquil un próximo seminario que nosotros hemos firmado una alianza estratégica muy importante. Se trata de Roger Porras. Roger está conectado aquí. Roger es representante de la George Washington University. Yo siempre he dicho, desde la parte de negocios, amigos queridos, siempre tenemos que tener ese componente y conocer la gestión política. Y qué mejor ahora con esta alianza estratégica que estamos generando con la George Washington University, justamente para sumar a más empresarios y emprendedores. Ustedes son jóvenes empresarios, emprendedores, que en este momento están liderando equipos humanos y que necesitan tener también la visión clara de cómo hacer política y cómo incidir desde la parte privada. Por ejemplo, les pongo un caso. En nuestra vida empresarial siempre hemos estado vinculados a la parte gremial empresarial. Como representantes del sector privado creemos fundamental que es necesario interactuar con lo público, es decir,
conversar con los hacedores de las políticas públicas para que ellos conozcan cuáles son nuestras necesidades, es decir, las necesidades de los empresarios, de los jóvenes, de los emprendedores, de los agricultores, son legítimas, pero tenemos que encontrar ese canal apropiado para que esas necesidades, bien comunicadas, bien trasladadas, a través del legislativo o lo ejecutivo, se traduzcan en leyes, normativas y recursos. ¿Para qué? Para mejorar el clima de confianza, como muy bien lo decía ahora el asambleísta Henry Crawford. Y hago esta introducción porque ahora se suma Roger. Roger es uno de los amigos de la casa también. Roger es parte de la George Washington University, y Roger me dijo a mí junto a Henry: Andrés, yo quiero unirme en este grupo de jóvenes empresarios, de agricultores que están ya llegando a los mercados internacionales, para dar a conocer este programa justamente de políticas públicas para que ustedes lo tomen en cuenta y a ver si nos sumamos. Yo particularmente voy a estar en ese programa de la George Washington University, y más bien escuchemos a Roger. Roger, bienvenido a nuestra comunidad de Fortnite. Tienes aquí empresarios, emprendedores de todo el país, gente que está exportando, personas que ya están encaminadas a desarrollar negocios de importación y de exportación. Más bien, Roger, cuéntanos de esta iniciativa que estás haciendo y liderando tú aquí en Ecuador con la George Washington University, por favor. Tienes el mute, Roger, estás muteado. Hola Andrés, bueno, un saludo cordial para todos los amigos que están conectados, jóvenes empresarios de todo el país, y ustedes también generan empleo, generan trabajo. Después de esta exposición magistral del asambleísta Henry Crawford, también siempre aprendemos mucho de sus exposiciones y de todo el trabajo que está haciendo por el país. Andrés, gracias por la invitación. Como lo mencionaste, estamos acá llegando recién a Guayaquil. Este viernes 28 y sábado 29 tenemos un evento sumamente importante con George Washington University. Es un seminario ejecutivo presencial en la UES, donde vamos a descubrir los 7 elementos para ser exitoso en una campaña. Y esto no es un seminario solamente para políticos, ustedes que son jóvenes empresarios. Recuerden que la política está conectada también, y lo que pasa con la política nos afecta a todos, como empresarios, como emprendedores, y por supuesto, por eso veo muy importante que ustedes conozcan quiénes van a estar en este seminario, lo importante que es participar en estos eventos. Muchos de ustedes también han tenido la oportunidad de viajar y participar. Te escucho, Andrés. Sí, te estoy escuchando, Andrés. ¿Me estabas preguntando algo? Adelante, Roger, no te preocupes, sigues nomás. Adelante, por favor. Ok. El seminario es el día viernes 28 y sábado 29. Los expositores son Jaime Durán Barba, pues un reconocido asesor político con más de 25 años de experiencia. Ha escrito pues un sinnúmero de libros sobre el éxito asesorando a varias campañas electorales en toda América Latina. Particularmente pues él es muy reconocido también por el éxito que tuvo con la campaña del presidente Mauricio Macri en Argentina. Santiago Nieto, que es experto en estudios de opinión pública, Federico Morales, un prestigioso consultor también político argentino, y fue exministro del presidente Mauricio Macri, y también pues colabora con varios políticos muy importantes de la región. Andrés, la mexicana Kenia Arroyo, el ex asambleísta y actual director de la Escuela de Gobierno de la UES, Héctor Yepes, es uno de los invitados también para una exposición este día sábado 29. Y por supuesto, y Roberto Isurieta, quien dirige los proyectos para América Latina en George Washington. ¿Ustedes tienen alguna interrogante, alguna otra información que ustedes necesiten, Andrés? Roger, yo sí, a ver, yo estoy interesado en participar. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme? ¿Tienes algún contacto, alguna información donde puedo registrarme? ¿Hay algún descuento especial? Por ejemplo, yo siempre he sido representante gremial, y a mí me interesa, con la calidad de conferencista que me estás mencionando, no solamente inscribirme, sino también llevar a más jóvenes emprendedores y empresarios para que tengan muy claro el tema de la formulación de las políticas públicas. Por supuesto, Andrés. Aquí tenemos un grupo importante de jóvenes. Como te mencionaba, queremos que lo aprovechen el evento ahora que está aquí en Ecuador.
Este evento normalmente solamente se realiza 1 o 2 veces al año en Washington, D.C. Y hemos considerado un valor realmente muy especial, y para ustedes como grupo de jóvenes emprendedores les vamos a dar una tarifa con un descuento de grupo que es de $500. Normalmente el seminario cuesta $750, son un descuento de $250 por cada participante en grupo, y lo pueden hacer a través de nuestra página web www.rpzglobalconsulting.com. También les estaré compartiendo la información para que ustedes también, a través de los grupos que tienen, puedan tener también más detalladamente las formas de pago, que es a través de una cuenta bancaria local aquí en Ecuador, puesto que ustedes conocen lo difícil que es a veces hacer una transferencia internacional, y hemos considerado todas estas facilidades. Asimismo, si alguien desea hacer el pago con tarjeta de crédito, también hemos considerado esa posibilidad para que tengan mayor apertura quienes deseen participar y poder utilizar ese medio de pago de una tarjeta de crédito. Perfecto, Roger. Roger, ¿tienes información para poder compartir con todos los presentes? Bueno, otro tema importante y otro punto es que todos los participantes van a obtener un certificado como este, que es de George Washington University. Es un certificado que tiene el aval de la universidad, y por supuesto también pueden ustedes obtenerlo, cada participante que esté, por supuesto, interesado en este importante seminario. Vamos a darles a ustedes todo el apoyo, como siempre, como grupo de jóvenes emprendedores en Washington, D.C., en Santiago, donde actualmente también estoy radicado por temas de trabajo, pero Andrés, los felicito por esta iniciativa, por todo el trabajo que vienen haciendo a través de su plataforma, ayudando y conectando a los jóvenes para que crezcan en sus emprendimientos. Y por supuesto, todo esto es parte también de lo que podamos hacer para poder crecer, conectarnos con más personas, para hacer más negocios, para también pues estar en un contacto directo con personas que tienen conexiones muy importantes a nivel internacional. En el caso de Federico Morales, les hablaba de uno de los expositores. El hermano de Federico Morales maneja un fondo de inversión sumamente importante con sede en Washington, D.C., en New York. Entonces, estos eventos no solamente son para aprender ni para tener solamente un certificado de George Washington, son para conectarnos, para hacer relaciones, para interactuar, y les digo por experiencia personal. Eso que acabas, y disculpa que te interrumpa, Roger, eso que acabas de decir es muy importante para el grupo, porque aquí son empresarios, con ellos hemos viajado a Europa, hemos hecho negocios en Panamá, ahora nos vamos a ir a Perú, es decir, estamos muy activos en la parte de importaciones y de exportaciones. Entonces, ese es un tema también importante considerar por toda la comunidad de Fortnite. El tema, yo siempre lo digo, el tema del networking internacional es fundamental para que ustedes tengan más facilidades y herramientas al momento de generar negocios, tanto para importar como para exportar. Y qué mejor si van a tener conferencistas de este tipo. Roger también se pone a disposición de toda la comunidad de Fortnite. Roger vive en Estados Unidos, él tiene relaciones con las cámaras de comercio de Nueva York, él es un hombre de negocios de Estados Unidos, es decir, si alguno de ustedes quiere desarrollar una relación directa con el mercado americano, lo tienen a Roger aquí en la mano para hacer negocios. Y aprovechemos este espacio que estamos generando junto a él en la Universidad Espíritu Santo para trabajar este tema, un congreso de alto nivel donde ustedes se van a especializar y conocer un poquito más en la formulación de políticas públicas. Gracias, Andrés, y yo siempre lo he dicho con mucho orgullo, más que americano, soy 100% ecuatoriano y me siento orgulloso de ser ecuatoriano, y estaré siempre encantado de poder compartir modestamente todos mis contactos, toda mi experiencia y conectarlos a ustedes para que puedan también relacionarse, no solamente en los Estados Unidos, sino en América Latina, donde también tengo muy buenas relaciones para que ustedes pues puedan establecer ese nexo para vender más, para conectarse, y por supuesto me encantará saludarlos y conocerles a algunos de ustedes, a varios de los que están conectados tengo el gusto de conocerles también. Les envío un abrazo y me tienen a las completas órdenes. Andrés, tú tienes toda la información que te acabo de compartir con el grupo y les estamos dando una tarifa realmente muy especial, menos del 50% de lo que cuesta. Ustedes conocen que han viajado, pues la mayoría, lo que
representa un viaje exclusivamente para una capacitación de este tipo y pueden aprovecharla ahora que estará aquí en Guayaquil este viernes 28 y sábado 29 en la UES. Listo, Roger. Nosotros vamos a difundir toda la información, vamos a estar en contacto. Yo mañana voy a ponerme en contacto también con todo el grupo para seguir difundiendo esta actividad y más bien vamos a estar gustosos en acompañarte y estar en ese seminario. Bien. Encantado, Andrés. Estamos a las órdenes. Bueno, tienes a toda la comunidad a tu disposición. Henry, gracias por acompañarnos y a todos ustedes, amigos. Recuerden que estamos muy activos en este momento en los mercados internacionales. Ya lanzamos la nueva misión empresarial para Alemania. Nos vamos en febrero a la Fruit Logistics, que es la feria más grande para promover y exportar frutas y hortalizas en estado fresco. Nos vamos este fin de semana a Perú, vamos a hacer una agenda de negocios bien interesante en todo el frente de importación de ropa, calzado y maquinaria agrícola, y estamos organizando, recuerden también la Expocomer la estamos organizando junto con la Cámara de Industrias de Guayaquil, que va a ser el encuentro de negocios más importante de Centroamérica, que se va a desarrollar en Ciudad de Panamá. Vamos a liderar el pabellón de Ecuador, vamos a estar con más de 15 empresas del sector manufacturero, promocionando la oferta exportable del Ecuador desde Panamá para todo Centroamérica y el Caribe. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta conferencia magistral. Nos ponemos a las órdenes y vamos a seguir trabajando en todos los programas planificados hasta diciembre y el próximo año. Muchas gracias a todos. Descansen.